Muy fraternal saludo. Yo diría que no solo de Joaquín, sino de todos los 7.500 presos políticos que hay en Colombia en este momento. Me disculparé un poquito que apenas vengo llegando y venimos un viaje casi de 24 horas entre aeropuertos y últimamente un dolor en un pie, pero bueno, esos son gajes del oficio, digamos que esos son heridas de guerra, hay que seguir la pelea. Entonces diría que aparte de Joaquín, de los 7.500 prisioneros políticos de Colombia, pero también del pueblo colombiano, que se siente representado y se siente muy halagado en saber que aquí en estas tierras tan lejanas se acuerdan de allá de un pueblo que sufre y que está en lucha, y que por más que haya represión y muertos y masacres y persecución, es un pueblo que no se rinde, un pueblo que está en pie de lucha. Ya para Joaquín, pues las noticias las conocerán. Él fue desafortunadamente, se le inició un proceso hace aproximadamente casi 2 años, en donde a él se le empezó a juzgar sin su participación, es decir, se le nombró persona ausente o reo ausente, se le dice en otras partes, y es un proceso que vino caminando en secreto, y solo se conoció que venía el proceso cuando lo capturaron en Venezuela, por una situación supremamente extraña del gobierno del presidente Chávez. Decimos extraña porque se presume que el presidente Chávez encarna un cambio en Latinoamérica hacia la democracia, y que sin ninguna clase de procedimientos desde el punto de vista de extradición, él lo entregó al gobierno colombiano sin ninguna fórmula de juicio. Normalmente cuando hay un caso de estos de extradición, por lo menos se hacen los procedimientos legales en toda parte del mundo. Solamente para colocar un ejemplo, un criminal israelí, Yair Klein, que entrenó a los paramilitares en Colombia y al ejército colombiano, los entrenó en la forma de asesinar, en la forma de torturar, en la forma como las víctimas era más dolorosa la tortura sin que murieran, los enseñó a descuartizar, bueno, cuanta cosa que le enseñó este tipo al ejército colombiano y a los paramilitares, y un juez de Colombia lo condenó. Este tipo fue capturado en Moscú y duraron casi 3 años y no lo pudieron extraditar, siendo condenado y por delitos de lesa humanidad. Mientras que a Joaquín, sin ninguna forma de juicio, en un día fue entregado al gobierno colombiano, con el agravante de que en ese momento Joaquín ya no era ciudadano colombiano, porque le había perdido la nacionalidad al haber adquirido la nacionalidad sueca, que en su momento la constitución sueca, para adquirir esta nacionalidad, tenía que renunciar a la anterior. Tengo entendido que hoy ya cambiaron las cosas, se pueden tener las 2 nacionalidades. Entonces el gobierno de Chávez en ese momento lo que debió haber hecho fue devolverlo a Suecia, o por lo menos devolverlo a Alemania, que fue por donde él ingresó, y no a Colombia, porque él ya no era ciudadano colombiano. A Joaquín allí pues se le hizo la primera audiencia el día 26 de abril. Es una audiencia que se llama de legalización de captura. Allá desde luego nos opusimos, porque también hay unos términos dentro del proceso penal colombiano que desde luego nunca lo respetaron. Nosotros como defensa hicimos las apelaciones y los alegatos de respectivos, y en segunda instancia eso está todo muy amarrado, y los jueces son muy tímidos, muy temerosos cuando se trata de esto, porque existe otro agravante, y es que él no se le acusa de ser un rebelde, ni se le acusa de ser una persona contraria al Estado o al sistema colombiano, sino que se le acusa de ser un terrorista. Desde luego que con procedimientos amañados también para darle ese calificativo, y como en la ola del mundo está de que la lucha contra el terrorismo desde Estados Unidos y desde las Torres Gemelas, pues todo el que vean con olor a terrorista hay que juzgarlo y condenarlo, inclusive casi sin fórmula de juicio.
Para este día lunes de esta semana teníamos una audiencia en donde se pedía la nulidad de todo lo actuado, porque la Corte Suprema de Justicia sacó un pronunciamiento en donde dice que los computadores del comandante guerrillero Raúl Reyes no sirven como prueba judicial, y esta es la única prueba que existe contra Joaquín. No hay ninguna otra prueba, no hay un testigo, no hay fotos, no hay llamadas, no hay interceptaciones, no hay nada, es solo lo que se encuentra dentro del computador. Y sin embargo, cuando la Corte dice, eso no son pruebas, ¿y por qué no son pruebas? Porque fueron obtenidas mediante el avasallamiento, mediante el atropello, mediante la invasión a un país extranjero, sin consultar a las autoridades, sin respetar la jurisdicción internacional. Es decir, el señor Uribe, para hacer estos operativos, se creyó un emperadorcito, que haciendo lo mismo que hace Estados Unidos, que se mete a toda parte del mundo y nadie le dice nada. Entonces aquí creyó que era igual. Pero resulta que, por lo menos en el caso de Ecuador, hay un presidente digno y un pueblo digno. Y un pueblo digno que al otro día rompió relaciones diplomáticas con el gobierno colombiano, le colocó las denuncias, todas las denuncias internacionales. En este momento cursa una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del gobierno ecuatoriano contra el gobierno colombiano, y es la única demanda que cursa de un estado contra otro, porque lo normal, esta comisión es de los habitantes de los países contra sus estados, pero de un estado contra otro nunca se había visto. Es la única que existe hasta ahora, en 50 años que existe esta Corte Penal, no la Corte Penal Internacional, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, con base en todo eso que fue ilegal, arbitrario, fue arrasamiento, fue inclusive hay homicidio, y nosotros creemos que hay una masacre, nosotros eso lo estamos alegando, porque ahí no hubo combate. A los 20 y pico personas que murieron, entre ellos el comandante Reyes, los que eran inclusive en calzoncillos, durmiendo. Es lo que nosotros creemos que es una masacre, una matanza, porque sabían en dónde estaba, y la obligación de un Estado que se cree de derecho es intimarle rendición, haberse apoyado en el gobierno colombiano, y si no hay rendición podían hacer los combates. Pero aquí no hubo rendición, no hubo intimidación, no hubo nada, sino hubo arrasamiento que lo prohíbe la misma guerra, porque la guerra, hasta la guerra tiene sus propias normatividad. Los protocolos de Ginebra tienen unas normatividades que deben respetarse. Entonces aquí, como eso no se respetó, esos computadores no son válidos como prueba. Por lo tanto, todo lo que hay en los computadores es ilegal, y por lo tanto no lo pueden hacer valer. Eso era lo que estábamos pendientes esta semana, el lunes, para pedir la nulidad de todo el proceso. Y si es nulo todo el proceso, pues no hay proceso contra él, y él tendría que haber salido libre. Tenía yo la gran esperanza, inclusive lo dije con un poco de optimismo, sí, porque con Colombia se puede esperar cualquier cosa. Pero es cierto, es un optimismo moderado de que podíamos venirnos con él a esta reunión, y él también estaba muy contento y con muchas esperanzas de que pudiera ser esa realidad, pero no se dio por una maniobra también de la Fiscalía, que yo les decía a los compañeros ahorita, yo llevo 20 años en este litigio y es la primera vez que la Fiscalía pide el aplazamiento de la audiencia. Por lo menos en los que yo he estado, nunca. A veces uno como abogado pide el aplazamiento por alguna circunstancia, hasta por enfermedad, pero esta vez la Fiscalía fue la que pidió el aplazamiento. Nos dejó, como decimos, con los crespos hechos y con el alegato hecho y con las ganas de pelear allá en los estrados. Fijaron la nueva audiencia para el 16 de junio. De todas formas, allá se quedó un colega. Tenemos un equipo de abogados en la defensa de Joaquín, porque no soy yo solo. Entonces, ya como se tenía todo organizado el viaje aquí, para muchas actividades era un poco difícil cancelarlo. Entonces los compañeros se quedaron allá atendiendo esa circunstancia. Él, pues desde luego, manda las saludos fraternos, muy agradecido con la solidaridad, todo lo que ustedes escriben, todo lo que mandan, todo nos llega, y todo se lo imprimimos y se lo llevamos a su celda.